Bienvenidos al Venezolano Hoy. Yo soy José Ramón Villalobos, yo soy periodista venezolano en Bogotá y formo parte de la gran familia del grupo editorial El Venezolano. Hoy tendremos una conversación, tendremos el privilegio de conversar con Pilín León. Pilín se ganó la corona de Miss Mundo para Venezuela en 1981, es presidenta de la Asociación de Venezolanos en Barranquilla y coordinadora adjunta de Coalición por Venezuela. De manera que tendremos realmente, como dije en esta introducción, el privilegio y el gusto de conversar con Pilín León, quien vive en Barranquilla desde hace 10 años aproximadamente, es líder, Pilín, de la comunidad de venezolanos en Colombia, preside, como dije, la Asociación de Venezolanos en Barranquilla. La verdad que hoy tuve la oportunidad de conversar con ella, estaba muy entusiasmada esta mañana haciendo seguimiento a la conferencia internacional en Bruselas. Ya creo que tenemos a Pilín con nosotros, no podemos, aquí estamos con Pilín. Estamos esperando conexión con Pilín desde Barranquilla. Ya la vamos a tener. Estamos realmente... Pilín, buenas Hola, noches. José Ramón. ¿Cómo Bienvenida. estás? Bienvenida al Venezolano Hoy, Pilín. Realmente es un gusto y un Gracias. placer conversar contigo. Estás guapísima, Pilín. Déjame Ah, decirte que te noto guapísima. Pilín, entremos en materia de una vez. ¿Por qué tú vives en Colombia? ¿Desde cuándo y por qué Barranquilla? Mira, vivimos aquí, José Ramón, hace 11 años. Ujú. Eh, yo creo que pocos tuvimos la visión hace 11 años de todas las catástrofes que iban a poder pasar en Venezuela en los últimos años. Pero para nosotros cada vez, o sea, digo nosotros, mi familia, mi esposo y yo, el cerco de persecución se nos fue cerrando. Mi esposo también fue muy activo en la oposición venezolana, incluso firmó todo cuanto referéndum y cosa había. Sí. Pues todos o mucha gente conoce mi actividad eh, en Venezuela contra Hugo Chávez Frías y, y pues cada vez las cuestiones se nos iban cerrando más, o sea, menos oportunidades de trabajo. Mi esposo fue por muchos años contratista de PDVSA, no podía ya firmar un contrato, no podía entrar a ver sus obras. Entonces, bueno, había que darle de comer a los hijos, había que Sí. proveerle seguridad y, y él fue el que decidió Barranquilla, vino a Colombia y estudiando las ciudades, pues encontramos aquí una ciudad agradable para vivir, una ciudad abierta, una ciudad de una gente hermosísima, Sí. muy alegre y que le tiene mucho cariño a los venezolanos. Entonces nos recibieron con las puertas abiertas y bueno, aquí estamos, 11 años ya. 11 años. Pilín, pero de lo que estás narrando, tu esposo sufrió como esta suerte de contratiempos y tú, en lo personal, a Pilín León, posterior a lo del buque, Pilín León, tú públicamente te pronunciaste en contra del gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Y ahí empezaron tus problemas, según entiendo. Sí, sí, realmente, tú sabes que yo le tengo mucho respeto, ay, perdón, Sí, mucho respeto al pueblo, perdón, que sí, no, esta tranquila que todos basecita no está muy, estamos en vivo y todas estas mucho cosas respeto, pasan. mucho respeto a mi pueblo venezolano, mi gente, como dirían los políticos de las bases, siempre han sido gente muy, muy cariñosa, muy, muy queridos con sus personas públicas, ¿no? Así es. Pero de manera oficial en los otros estratos, pues ya uno empieza a ver que muchas cosas se te van trancando, ¿no? Eh, los trabajos de mi empresa, amenazas a los clientes, eh, y tú veías que ahí no había futuro, ¿no? Sí, Absolutamente ningún futuro. Incluso mi esposo y mis hijos estuvieron, yo en ese momento no estaba, yo estaba en una reunión con la gente gente del petróleo, justamente. ujú, ujú. ¿Recuerdan ese movimiento? Sí, Gente sí, del claro. petróleo, toda la cosa. Yo tenía unas reuniones con ellos, asistíamos a unos foros, dábamos unas charlas, nos reuníamos para darnos ánimos entre todos. Y mi esposo y mis hijos se fueron a unas manifestaciones, tú sabes que uno hacía plantones en la Plaza Altamira, Sí. y bueno, ellos se retiraron de allí, se fueron a la casa, los niños tenían hambre, qué sé yo, y ese día fue el día de la masacre.
aquella, del loco que se Aquella puso a de la disparar noche contra. del tiroteo. Imagínate, Pelín. Sí, señor. Entonces uno dice, ¿en qué país de locos estamos, no? Imagínate. Y cuando tú crees que las cosas no se pueden poner peores, llegamos a este momento, ¿no? Yo siempre le dije a mi esposo, yo voy a ser la última que cuando, o sea, la última que se vaya del país, cuando ya el país no le quede más nadie, yo o sea, apagaré la luz y cerraré la puerta. Pero fíjate que el mundo da muchas vueltas y cuando uno tiene hijos y uno piensa en sus hijos, cuando uno piensa en alimentar a sus hijos, cuando todas las puertas se te cierran porque no consigues trabajo, porque mi esposo tampoco conseguía trabajo, porque los niños van a la universidad ya. O sea, hay tantas cosas que pones en la balanza. Dije, bueno, nos vamos, pero yo sigo pegada a mi Venezuela, sigo luchando desde donde esté. Así Y es. desde el primer día que llegué a la primera concentración que hubo acá, ahí asistí y luego empecé yo a convocar las concentraciones para manifestar y para dar a conocer la situación que estaba pasando en Venezuela. Sí, sí, justamente ya vamos a llegar al punto de tu liderazgo en la comunidad venezolana en Barranquilla y en Colombia. Pilín, ¿y tu vida en Colombia? ¿Tu esposo es venezolano? ¿Tus hijos viven contigo en Sí, Barranquilla? ¿Cómo es tu vida en Barranquilla? mi esposo es venezolano, nacido en Maracaibo, criado en Maracay. Ujú. Eh, Nos conocemos desde toda la vida, desde el colegio, desde el liceo. Sí, Estudiamos los dos en el Liceo Agustín Codazzi. sí. Y bueno, y ya pues son muchísimos años entre noviazgo y matrimonio, ya van unos cuantos. Mis hijos son tres hombres hermosos, los tres casados ya. El mayor vive con su esposa y mi nieta, ahorita en Barranca Bermeja, Sí. por trabajo. Mi hijo segundo vive acá con su esposa, que están esperando bebé para cualquier momento a ¿Vas partir a de ser ahora. abuela? ¿Vas a ser abuela, Pilín, Otra pronto? vez, ¿A otra mi vez? segunda nieta, mi Ok, segunda nieta, sí, en va a buena ser hora, niña Pilín. también. Y mi hijo menor, bueno, desde que se graduó ha estado yendo y viniendo y trabajando primero en Estados Unidos, ahora está en Canadá con su esposa Sí, eh, y allá está tranquilo, gracias a Dios. Canadá es un país hermoso que sí. recibe a los migrantes con las puertas abiertas Así es. y, y ahí Listo. se están desarrollando. Sí, qué bueno, Pilín, que entonces has podido en este tiempo establecerte Barranquilla. Barranquilla es realmente una ciudad muy bella, parecida a Maracaibo, si es que nos atrevemos a hacer como Sí, una similitud. Yo soy maracucho y la oportunidad cuando que visité Barranquilla realmente me llevó a la tierra natal. Pilín, volvamos de nuevo a Venezuela. Pilín, tú escribiste una carta que la leí hace pocos minutos en la revista Semana que decía algo así como dirigida a Nicolás Maduro que decía, mijito, vete del país, donde le dices incluso a Nicolás Maduro que tú repudias sus acciones, su terrorismo. Pilín, cuando escribiste eso, ¿sabes si Maduro la leyó? yo no, la verdad es que no sé si la leyó, pero yo casi estoy segura de que él sabe que le escribí en algún momento algo, Uh porque -huh. mi posición siempre ha sido esta y nunca la he cambiado. Y en muchos eh, medios Sí, oficialistas sí. publicaban las concentraciones que nosotros hacíamos acá en Barranquilla y las cosas que se hacían acá en Colombia. Yo sí espero que la haya leído, ojalá la haya leído, y si no la ha leído, pues ahí la tiene en mi Twitter, ahí está. Tú me dijiste que Pero la tienes fíjate fijada en el Twitter, me dices. sí, pero fíjate lo curioso de esto. El diario El Tiempo nos pidió a algunos venezolanos que le escribiéramos algunas notas a Maduro Uh -huh. o al gobierno o cómo veíamos nosotros la situación en Venezuela, que expresáramos nuestro sentir. Y escogió algunas personas. Y resultó que yo escribo mi carta, la mando a la dirección del Tiempo donde me piden que la dirija y no formó parte del reportaje. Algunas frases formaron parte de ese reportaje, pero me la publicaron completa, Sí, como si yo fuera un columnista del diario. periódico, sí. Y sí, y eso me llenó de mucha satisfacción porque, porque sé que en esa carta mucha gente se ve reflejada. Y son cosas que mucha gente le quisiera decir en su cara,
y pues un día agarré y yo se las escribí. Se las escribí, me salió de lo más profundo y se las escribí y dije, esto es lo que yo te tengo que decir. Y en resumen, ¿qué le Y dices ahí? ¿Qué le dices en resumen, Pilín? Brevemente, ¿cuál fue el mensaje que tú le quisiste transmitir a Nicolás Maduro en esa misiva? yo le digo que simplemente él es el mal para Venezuela, que él no está haciendo nada allí, lo que está es destruyendo el país y que mejor para él es irse, mejor para él. O sea, incluso yo le escribí hace algún tiempo ya, Sí, todavía le conservaba tal vez algún porcentaje de, de favorabilidad y ahora yo creo que está en números negativos, Nicolás Maduro. Entonces, prácticamente le digo, vete antes de que no te repudie todo el mundo, ¿no? sí. Porque todavía sabemos que quedan uno que otro por ahí que lo sigue. Yo creo que en la cúpula oficialista no es que lo quieran mucho, pero están ahí por intereses, Así es. por otras cosas, pero yo prácticamente le digo antes que te deteste todo el mundo, mejor vete, deja las cosas como están, otro se ocupará de arreglarlo todo. Sí, bueno, queda claro el mensaje, Pilín. Efectivamente, yo tuve la oportunidad de leer la carta y el mensaje tuvo muy sentido. Creo que ahí estamos representados muchos venezolanos en esa carta que le estaba dirigiendo a Nicolás Maduro. Pilín, Maracay, ¿desde cuándo tú no vas a Maracay? Tu Maracay Mira, querida. mi Maracay querida, yo no voy a Maracay hace muchísimo tiempo, yo creo que más de 8 años. Sí. Eh, ¿Tu familia está allá, yo Pilín? ¿Estás contacto con Maracay? ¿Tienes hermanos? ¿Llamas? mi hermano, yo tengo un solo hermano, mi Sí, hermano vive en Houston hace ya bastante tiempo, pero tengo familia todavía. Nosotros somos una familia muy unida, mi familia extendida por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá. Todavía me queda mucha gente en Maracay. Eh, yo a Maracay la adoro. Maracay es los recuerdos bonitos de la infancia sí, y siempre andamos recordando cosas de Maracay. sí. Y todavía tengo contacto con mi colegio, todavía tengo contacto con mis amigos del liceo, aunque ya creo que de los del liceo, de los más cercanos, creo que ninguno ya, no Sí, mentira, sí, un par vive en Maracay todavía, pero, pero sí, todavía me queda gente. Mi mamá estaba aquí conmigo, pero con esto del COVID se quedó varada en Houston con mi hermano, ajá, porque no se puede regresar a Colombia sí, con los vuelos suspendidos por la pandemia. Eh, pero sí, todavía imagínate, o sea, nosotros somos una familia enorme. súper enorme. Pilín, ahora pasemos un poco al tema de tu liderazgo en la comunidad migrante venezolana acá en Colombia. ¿Cómo nace en ti esa iniciativa? Tú llegas a Barranquilla, una figura pública, ex Miss Universo 1981, y estás en Barranquilla. ¿Cómo nace en ti esa iniciativa de colaborar y ayudar a tus compatriotas? Porque no necesariamente tenías la necesidad de hacerlo o tuviste la posibilidad de hacerlo o no, y lo hiciste. Y de una manera realmente muy admirable, yo debo decir, Pilín León es amiga de la Casa del Venezolano Colombia. Cuando el año pasado nosotros publicamos el impreso, tuve contacto con Pilín, fue muy abierta con el proyecto y la verdad que el trabajo le ha hecho seguimiento y Pilín es un referente importante y además un referente con el interés verdadero de ayudar a la comunidad venezolana. ¿Cómo nació eso en ti? Miren, yo recién llegada aquí con una amiga, asistimos a unas primeras convocatorias que se hicieron de manifestaciones públicas en la Plaza de la Paz, que llaman acá en Barranquilla. Uh -huh. Eh, Luego empecé a conocer más personas, más venezolanos, me reconocían en la calle, acá, pues en las épocas del Miss Mundo mío, pues se veía el Miss Venezuela, se veía el Miss Mundo, se veía el Miss Universo acá en Colombia. Eh, Mucha gente de mi generación me recordaba y por, un, por una amiga de una amiga me contactan desde Caracas para ver si yo podía empezar a organizar a, a esta diáspora pequeñita que apenas estaba llegando a Sí, Barranquilla sí.
manifestarnos en contra del gobierno. Yo dije, ¿cómo no? Claro que sí, me hice de unas amigas, hacíamos reuniones pequeñitas, esas reuniones fueron creciendo y se fueron sumando personas, y tú sabes que todo va decantando. Al final quedamos Juan Carlos Villori y yo Sí, dirigiendo como estas convocatorias, y un día nos llaman de Caracas y nos dicen, mira, sabes que necesitamos tener fortaleza y tener los representantes para las elecciones cuando Capriles sí. fue candidato contra Maduro, y necesitamos que ustedes sean los que organicen esto. O tú sabes lo que soy yo, Juan Carlos, tú te pones por aquí, tú te pones por allá. Mi hijo estaba mi hijo menor estaba en la parte de comunicaciones, montamos un centro de comunicaciones con 3 computadores prestados, el de mi hijo, el mío, no sé cuánto, para escanear en la oficina de mi esposo. La Te abrió, entregaste a la con, campaña, Pilín. Te entregaste a la campaña con Capriles. claro, y sobre todo a promover Sí. que los venezolanos que estuvieran en el exterior se Y inscribieran en el votaran. CNE Sí, claro, y votaran. claro. Porque es que el censo del consulado era mínimo aquí en Barranquilla. Y este es un consulado que atiende Santa Marta, que atiende Sí, claro. San Andrés y Providencia, o sea, Ujú. tiene un buen territorio. Entonces nos abocamos a eso el día de las elecciones, con las actas que para los de la oposición, para los del gobierno. En ese momento había un cónsul, Nelson, de la parte del oficialismo, por supuesto, que era el cónsul, pero un señor de verdad bastante ecuánime, Ujú. con el cual pudimos establecer una buena comunicación, unas buenas relaciones, en el mayor respeto, ¿no? Sí. Por su trabajo y el trabajo nuestro. Y tal cual, dame mis actas, él tuvo copia del acta, mi copia del acta para transmitirla, hicimos todo el movimiento para llevarle comida a las personas que estaban ahí en el consulado, haciendo guardia. Nos pusimos un rato abajo, nos tiraron piedras, unos viejitos que mandaron Imagínate, a imagínate. tirarnos piedras, bueno, pero el resultado fue que por primera vez en mucho tiempo la oposición ganó en Barranquilla. Entonces nosotros demostramos que con organización y con liderazgo podíamos llegar a hacer cosas. Nos seguimos reuniendo. Juan Carlos me llamaba. Juan Carlos es un muchacho que puede ser hijo mío, Sí, 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 pero un claro. muchacho con un entusiasmo y con unas Muy ideas valioso, colaborador muy muy valioso, valioso, muy valioso. médico, mira, con su esfuerzo, con el esfuerzo de sus papás. Mira, ese le cortaron hasta los dólares que había, y ese muchacho se Ujú, graduó de médico. ujú. Y ahí echamos para adelante, nosotros tenemos que aprovecharlo, y seguimos haciendo campaña por la libertad de Venezuela. Hicimos un dossier enorme que llevamos al Congreso colombiano, incluso a la Oficina de las Naciones Unidas en Bogotá. La entregamos en los medios, advirtiendo todo lo que podía pasar Hacía unas en Colombia. advertencias correctamente, porque yo leía que era una advertencia que tú hacías en su momento, que ya hace eso un tiempo. Sí, mira, el dossier, la carpeta era así, y la entregamos en varios organismos nacionales e internacionales para decirle, mire, señores, acá Colombia es la frontera más grande que tiene, es con Venezuela, y además con una hermandad de toda la vida. ¿Para dónde van a coger los venezolanos Ujú, si no es para acá? Se ujú. van a, entran a pie, entramos a pie cuando queremos, cruzamos la frontera como queremos. Hay autobuses que pasaban, pero constantemente era el tráfico entre Venezuela y Colombia. Entonces, una de las cosas que le dice, cuando vean las barbas de su vecino arder, pongan las suyas en remojo. Llegó un momento en que la frontera empezó a afectarse Sí, con los impagos de Venezuela a todos los comerciantes de la frontera, a los ganaderos, a los agricultores. Se creó una crisis fronteriza porque esa gente se iba a la quiebra, porque el gobierno venezolano decidió dejar de pagar sí. de todo lo que se importaba, y empezaron las crisis, y nosotros empezamos a recoger, aparte de todos esos problemas, recoger todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos, y todo eso fueron en ese dossier.
Y Y de ahí justamente, empezamos. y desde ahí entonces nace, tú estuviste en contacto con esa realidad, incluso política, de abandono a empresarios y de venezolanos, y entonces creas y participas en Venezolanos en Barranquilla con acción Sí, humanitaria. nosotros empezamos con este grupo para dar a conocer nuestras acciones, para Sí, alertar, copiábamos a todo, a Raimundo y a todo el mundo por los correos, apenas teníamos un correíto Gmail, Juan Carlos escribía, poníamos las cosas, creamos el nombre, Venezolanos en Barranquilla era muy largo, bueno, vamos a llamarnos Venezuelaquilla, y entonces empezamos a meternos en las redes sociales, empezamos a conocer otras organizaciones que ya se estaban formando también en Colombia de venezolanos, pero viene esta primera gran ola sí, de después de las migraciones de profesionales, exacto. Petroleros, sí, comerciantes, industriales, petroleros que venían con visa, que venían muchos con trabajo, que venían muchos con plata para poner un sí, negocio, sí, empezaron a llegar las personas que cruzaban por las trochas. sí. Bueno, la ola también de los deportados de Maduro, cuando empezó Sí, a marcarle la casa a los colombianos allá y los empezó a pasar en de cualquier 2015, Pelín, manera, ¿te acuerdas esas sí, imágenes? En 2015, sí. sí, Y la gente pasaba por aquel riachuelo con sus sí. Con sus colchones, colchones, neveras, todo. neveras, de todo, eso fue horroroso. Pero tras de ellos también venía una cantidad de venezolanos, entonces uno veía que la frontera empezaba a hervir, y de pronto por las calles, venezolanos pidiendo, tú lo veías con la gorrita pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, bueno, Juan Carlos, vamos a reunir ayuda. Mira, Pili, que conseguimos un donativo, me decía, para mandar para Venezuela. Y lo primero que hacíamos era mandar para Venezuela. Y reuníamos cajas, reunimos una vez más de 30 cajas, los mandamos por Cúcuta. Tuvimos que pedir regaladas maletas. Mira lo que hicimos una vez, maletas esas carrión, Sí, la, la que no, la que medio te sirve, la que no te sirve, ¿qué hacíamos? Mandábamos los insumos por Cúcuta, teníamos un contacto allá, entonces ellos desarmaban las cajas de insumos, las metían en los carrión y las pasaban a pie como si fuera equipaje personal para que en Venezuela no les quitaran los claro. insumos médicos y las cosas que estábamos mandando en las protestas de aquella época. Y así Imagínate. pasamos medicinas y así mandamos una cantidad de cosas para Venezuela. Con contactos de a uno en uno, con el tío, con el primo, con el familiar, empezamos a mandar cosas para Venezuela. Pero después empezaste a ver que no era nada más, ay, que se estaba llenando la ciudad Sí, de personas que se habían venido con una mano adelante y otra atrás. Que sí, ¿cómo hacemos para ayudarlos? sí, los venezolanos vulnerables. ¿Cuántos hay en Barranquilla, Pilín? 100.000, 150.000 venezolanos de estimación, una estimación. Sé que esas En cifras son, Barranquilla, en Barranquilla sí, en Barranquilla hay aproximadamente unos 100.000 venezolanos y la población de Barranquilla es de 1.100.000, o sea que tenemos casi el 10% de toda la población de Barranquilla es venezolana. Eh, Ahora, ahora sí, eso es realmente un impacto de la creciente comunidad de venezolanos en Barranquilla. Pilín, ¿y cómo tú logras las contribuciones para ayudar a tus compatriotas, a nuestros compatriotas? Que eso es un ahora trabajo, fíjate, ajá, ¿cómo llegas ese es un ahí? trabajo duro. Duro, Entonces, claro, nosotros hacíamos todo esto como un grupo organizado, con una cantidad de voluntarios, pedíamos, hacíamos, lo poníamos por las redes, nos ayudaron los medios locales, siempre muy prestos a ayudarnos, nos publicaban cosas y nosotros en las plazas públicas nos poníamos y los colombianos, los venezolanos residentes, el que fuera, nos traía cositas y empezamos a recoger. Pero llegó un momento que eso no se hizo posible y decidimos legalizar la agrupación. claro. La inscribimos en la Cámara de Comercio, que es como se legalizan las compañías, las asociaciones acá. Hicimos nuestros documentos, hicimos nuestra junta directiva, legalizamos nuestra asociación para poder acceder a recursos de la cooperación internacional, Ajá, claro. para poder estar formalmente constituidos y poder acceder a recursos, porque antes de organizarnos legalmente, ya habíamos contactado a ACNUR, ya habíamos contactado a OIM, ya habíamos contactado a UNICEF, ya habíamos contactado a la OEA, ya habíamos contactado a todo cuanto organismo creíamos que nos podía ayudar en
en este Mucha caso. tarea, sí. Pero para acceder a los recursos necesitábamos organizarnos legalmente. Entonces, Y si lo has hicimos. recibido, si lo hicieron, y si has recibido contribuciones de organismos internacionales, contribuciones de compatriotas en Colombia, y de allí se hace como Hemos ujú, recibido en sí, especie, hemos recibido contribuciones para luego entregar. Hemos recibido contribuciones de ACNUR para el afianzamiento de la asociación, computadores, una cantidad de cosas. Cuando hacemos las jornadas en las calles, ujú, necesitamos llevar datos, necesitamos llevar un computador, necesitamos llevar redes, necesitamos esas cosas. Nos ha dado ACNUR, nos ha dado FUPAD. Y en otras, y cuando hemos pedido también USAID, sí. el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de verdad que reacciona súper rápido, son muy generosos con, con las asociaciones que ayudan a los venezolanos y no nos entregan recursos directamente ni nos hacen un traspaso de cheque, pero le decimos, necesitamos tantos kits de aseo para esta época de COVID. Nos reunimos las asociaciones de la coalición por Venezuela, les mandamos una carta, hablamos, nos pusimos en unas reuniones de estas digitales, con eso vamos. Pásenme el listado de caracterización que ustedes tienen. Menos Y, mal que ya habíamos emprendido ese trabajo y ya lo habíamos hecho. sí. Con otras asociaciones también hay trabajos adelantados que le hemos presentado como proyectos. La Presidencia de la República de Colombia nos ha ido enviando a cada una de las organizaciones a través de los gobiernos regionales ayudas alimentarias para los venezolanos. Eso era ¿Ok? justo lo que Aquí iba a acá se preguntarte, recibió. Pilín. Te iba a preguntar, ¿cómo consideras que se ha portado Colombia y el gobierno colombiano con los venezolanos? Yo creo que magníficamente bien. Yo Ujú, creo que magníficamente bien. De mis colegas de la coalición, o sea, de otras asociaciones, sabemos que algunos gobiernos regionales, o sea, municipios, no han tenido la apertura, por ejemplo, que ha tenido Barranquilla. Nosotros ujú, tenemos acceso directo, por ejemplo, al secretario de salud del municipio, como al secretario, como a la secretaria de salud del departamento ahora, que antes era la del municipio. ujú, Podemos conversar con ellos, el de acción social, el secretario de gobierno de ambos gobiernos, tanto el sí, municipal como el departamental. Ellos nos hablan claramente de sus necesidades y de sus carencias, igual que nosotros le hablamos claramente de nuestras carencias y nuestras necesidades. Y de verdad que se han portado súper bien, súper bien. Yo creo que para mí, Felipe Muñoz ha sido muy sincero en su trabajo para con la migración venezolana, igual que ahora el presidente Duque ha sido muy enfático y muy sincero en su cariño por Venezuela y en su interés porque la diáspora venezolana no sigue pasando las adversidades que está pasando. Pero tenemos que recordar que esta migración se vino a un país que no es un país rico. No ujú, sé, no, esto no es una migración que está migrando a Alemania, ni a ujú, Suecia, ujú, ni a Dinamarca. ujú, Están migrando a un país latinoamericano con ujú, enormes problemas también, ujú, con su propia pobreza y además con décadas de guerra, ujú, con sus propios desplazados y que con todo y eso nos han abierto las puertas, han hecho un permiso especial de permanencia, han dado mensajes desde el gobierno nacional de que ellos agradecen que en otras épocas fue Venezuela la que recibió sí. a los colombianos en una época de muchísimo más dificultad para Colombia, pero o sea, esta diáspora nosotros estamos en un país que no es un país rico, Así es, con nos, múltiples es rico en dificultades. generosidad, es Sí, rico en gente hermosa, sí, así es. pero no es rico en recursos como para Así, dar a una diáspora de 2 millones de personas así es. solamente en Colombia, Ujú, ¿no? sí, Y la mayoría de ellas en situación sumamente vulnerable. así es. Pilín, y cuando, ¿sabes qué? Me han preguntado, ¿hay xenofobia en Colombia? Cuando a ti te hacen esa pregunta,
¿Qué respuesta construye esto ahí? Porque es complejo, porque efectivamente, y le sumo a tu agradecimiento, agradecido a Colombia naturalmente por el recibimiento a tantos connacionales que le han dado beneficios migratorios, pero también los medios de comunicación reflejan actos xenófobos contra venezolanos. ¿Qué opinas tú? Sí, pero como yo les digo a muchos, yo te pongo eso en contrapeso, porque a veces venden más las malas noticias que las buenas. Sí. Entonces, si yo te digo aquí que, por ejemplo, en Barranquilla, cuando nosotros íbamos viendo quiénes podían ser nuestros aliados y nuestros líderes, nuestros coordinadores en cada barrio, encontrábamos que la señora que en este barrio ayuda a los venezolanos y colombianos, que se saca de su comida para entregarle a los venezolanos, que se sienta en la puerta a llenar listas para ver cómo va a pedir por los venezolanos, porque en un momento que no tenían ni un papel como para exigir un derecho, eran estas señoras o estos señores que iban y hablaban por ellos. A mí una señora de un barrio que se llama Carla Flores, me contactó a través del periódico El Heraldo, de un periodista del Heraldo, para decirme que frente a su casa estaban viviendo 5 familias en las peores condiciones y que ella era una señora humilde, pero que no tenía cómo darles más, que fuera a ver la situación, y ella la estaba ayudando. Entonces, de nuestros coordinadores acá en Barranquilla, uno es venezolano. O sea, que vive en ese barrio y es venezolano. Porque de resto son señoras que de toda la vida han estado ayudando y que decidieron que los más vulnerables en ese momento eran los venezolanos y se dedicaron a ayudar a los venezolanos. Y son colombianos. Entonces, eso es lo que yo te pongo en contrapeso, ¿no? En contrapeso. Si bien es cierto que habrá alguno que otro que te dice, me quiere quitar el trabajo, o por qué le dan a ellos y a mí no. Hay muchas otras personas que dicen, yo quiero mucho a Venezuela. Estos son personas necesitadas, vienen con niños pequeños, no me importa si es venezolano, chino, uruguayo, japonés, español, es un necesitado y yo a esa persona la voy a recibir, voy a tratar de ayudarla. Sí, Pilín, realmente las historias y como tú mismo dices, son casos aislados que se presentan en unos, sí. Sí, son casos como muy aislados en medio de un país con múltiples problemas, con pobreza extrema, problemas de desempleo y además no acostumbrado a la migración, que no es un factor que no podemos perder de vista. Pilín, que ya debemos ir cerrando, yo te veo y realmente es que me provoca hablar de Venezuela, Pilín. Es que tú eres Venezuela, tú ¿has llorado por Venezuela, Pilín? ¿Has llorado por Venezuela? Sí, sí. Yo lloraba mucho por Venezuela hasta que un día mi cuñada Sonia, la hermana de mi esposo, me dijo, hermana, esa Venezuela que tú añoras ya no existe. Eso que hay, ella en ese momento vivía allá. Esto que tenemos aquí no es esa Venezuela que tú añoras. Quédate tranquila. Mira, y eso fue como un de agua fría. Yo dije, claro que no. O sea, ese bodrio de país, de lo que queda son sus recursos naturales y su gente. Venezuela es cada venezolano que está en el exterior y cada venezolano que queda allí. Ese venezolano bueno que tiene el tricolor en su corazón. Esa es la Venezuela. Entonces, mientras yo pueda hacer algo por esa Venezuela, que la estoy viendo aquí, pasar trabajo, lo voy a hacer. Sí, no creas, o sea, es duro, pero decidí no seguir llorando, sino actuando. Actuando. Sí, Pilín, así es. Y por eso, sin descanso. Sí, Pilín, ¿regresarías a Venezuela? Tú, en el caso de que haya un cambio en Venezuela, tienes una vida realmente ya en Barranquilla hace tiempo, pero bueno, la pregunta oportuna quizás en este contexto, ¿regresas? Ojalá mis hijos quisieran regresar, pero yo creo que ahorita no lo sé, ¿sabes? Sí. Yo a veces digo, como una vez dije, que la última que iba a salir de Venezuela era yo iba a pagar la luz. Yo ya no voy a decir de esta agua no beberé.
pero acabo de cumplir 57 años. De aquí a que salgamos de eso, yo no sé qué edad tendré. Sí. Bueno, Y entonces, está en veremos, pero es que vamos a detenernos ahí, porque sobre pronósticos de Venezuela, todo el mundo, periodistas, gurúes globales, periodistas de radio, filósofos, todo el mundo habla de lo que va a pasar en Venezuela. Pero las Mises, y yo voy a aprovechar la oportunidad de tenerte a ti, Miss Mundo 1981, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué crees tú que va a pasar en Venezuela, Pilín? a ver, es que el panorama es tan incierto. Yo sí quisiera que la transición fuera lo más pacífica posible. Sí. Pero es que no estamos hablando, es que el problema cuando tú quieres negociar algo, tú quisieras negociar con una persona como de tú a tú. Pero aquí estamos unos tú que somos seres humanos y allá están del otro lado Sí. unos seres indescifrables, Sí. o sea, o indescriptibles es mejor la palabra. O sea, yo no sé qué son ellos, porque no tienen humanidad, porque no tienen conciencia, porque si tuvieran humanidad y conciencia ya hace rato hubieran dejado el país. Si tuvieran un poquito de vergüenza, ya hubieran dejado el país. Porque a las primeras tú ves un gobernante, por muy malo que sea, a las primeras que el pueblo se le voltea, a las primeras que el pueblo lo critica, le critican la operación, le hacen un cacerolazo, le hacen manifestaciones de mucha gente, va y dice, no, definitivamente lo estoy haciendo desastroso, mejor me voy. Uh-huh. Pero es que a esa gente se le ha hecho todas las manifestaciones de repudio a vidas y por haber. Y es que no tienen conciencia. Entonces, si mi idea es, yo quiero negociar contigo, debería poder negociar de tú a tú. Yo no creo en las soluciones bélicas, de verdad que no las creo. Uh-huh. Primero porque no hay la fuerza del lado de la oposición para hacerlo. Uh-huh. No hay la plata, no hay la fuerza, no hay el ejército para hacerlo. Quisiera que fuera una negociación. Quisiera que fuera, salte, te vas, para donde te quieras ir. Déjanos el país y nosotros lo recomponemos. Luego que las cortes internacionales los juzguen, porque soy muchos a quien juzgar, pero de verdad quisiera como que pasar la página, empezar a perdonar y reconstruir mi país. Sí, Pilín, la verdad que después de lo que has dicho, un último mensaje para cerrar a los venezolanos, a tus compatriotas que te están viendo en Estados Unidos, en Panamá, acá en Colombia, en Madrid, un mensaje para los compatriotas venezolanos, Pilín. Yo creo que mi mensaje es el de siempre, no desistir. Y sobre todo, para los que estamos fuera, saber que cada uno es Venezuela afuera, ¿ok? Para los que están adentro, ustedes siguen llevando Venezuela en sus manos, la tienen en sus manos. Entonces, sigamos teniendo esperanza, sigamos luchando por la Venezuela que queremos, por recuperar los espacios que hemos perdido, pero sobre todo tengamos mucha fe en cada uno de nosotros y en todo lo que está haciendo. Y unidad, por favor. Sí. No nos destruyamos. Los que queremos que Venezuela vuelva a la libertad, que Venezuela vuelva a recuperar su camino. Los que tenemos eso en mente, por favor, no nos destruyamos entre nosotros. Sí, así es. Pero que sigamos para adelante, que sigamos para adelante. Eso Que es. sigamos para adelante. Me gusta esa frase y la palabra unidad que lo expresaste muy bien con tus manos, que así sea una unidad para todos los venezolanos y podamos realmente retomar la senda democrática en Venezuela. Gracias, Pilín. La verdad que ha sido una conversación muy grata para mí. Yo estoy en Bogotá, tú estás en Barranquilla. Somos dos venezolanos en Colombia. Gracias por haber compartido con todos nuestros seguidores. Nos vemos pronto y muchísimas gracias. Que estés muy bien. Chao. Gracias, Ramón. Gracias, hasta luego.